Programa 5. El proyecto de los conquistadores. En este programa identificará las características distintivas del proyecto de los conquistadores durante las primeras décadas de Nueva España. Después de la caída de Mexico Tenochtitlan, les comentaba que Mexico, así es como se pronunciaba en el México prehispánico, la X no se pronunciaba ni J ni X, sino Sh. El acento estaba en la segunda sílaba, Mexico Tenochtitlan, no Tenochtitlan. Esta es la pronunciación prehispánica que después fue cambiando. Después de la conquista de Mexico Tenochtitlan, pues hay una gran desigualdad. Esto yo creo que es algo que preocupaba a los conquistadores. Preocupaba a cada uno de los conquistadores, sobre todo los que habían obtenido menos, preocupaba a Hernán Cortés la posibilidad de una rebelión de los propios conquistadores. De modo que lo que él rápidamente buscó hacer fue extender la conquista a las diferentes provincias, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el occidente, del imperio mexica, del imperio de la Triple Alianza, tanto con el fin de extender la conquista, de extender los dominios del rey de España, como con el fin de obtener más riquezas inmediatas para el propio Cortés y para estas gentes insatisfechas. Así, de manera extraordinariamente rápida, se conquistó un territorio inmenso, un territorio mucho más grande aún que el territorio de España, que es el territorio de los señoríos sometidos a la Triple Alianza y, por cierto, también de los señoríos no sometidos, independientes y aún enemigos de la Triple Alianza que de manera natural se sometieron. No fue necesario guerrear muchas veces, como tú sabes, los españoles llegaron con aliados muy importantes indígenas, pero con otros aliados que muchas veces no se considera de manera suficiente. Las enfermedades infecciosas, viruela, sarampión, que traían los españoles y contra las cuales los habitantes originarios de México y de toda América no tenían defensas inmunológicas, de tal manera que esto fue una matazón tremenda, no solo entre los mexicas, también entre los indios. Derrotados los mexicas, Hernán Cortés se abocó a la organización de los territorios conquistados. Decidió construir la nueva capital española sobre las ruinas de México Tenochtitlan. Para realizar el trazo de la ciudad, Cortés empleó al soldado Alonso García Bravo, quien tenía conocimientos de topografía. Todas las ciudades que fueron planeadas durante este tiempo, como Puebla, Oaxaca y la Ciudad de México, seguían un modelo que imitaba a las ciudades europeas. Tenían una plaza central donde se encontraban los principales edificios de gobierno y de culto. A partir de esta plaza se trazaban dos ejes, uno de norte a sur y otro de oriente a poniente. Así, las calles formaban una cuadrícula. De tal modo que, después de la conquista, los españoles sencillamente se repartieron los diferentes señoríos, reinos o altépetl que existían en Mesoamérica, se los repartieron entre los diferentes conquistadores en este sistema llamado de la encomienda. Y como acabo de mencionar, no era el encomendero el encargado de darles directamente latigazos a los indios para ponerlos a trabajar. Sencillamente el encomendero llegaba a un acuerdo con el tlatoani. Algunos de los cuales
pues sí fueron reemplazados o asesinados durante la conquista, pero aquellos que se sometieron de manera pacífica indígenas que siguieron en sus puestos. Hernán Cortés respetó la estructura administrativa que tenían los pueblos indígenas en el tributo. El encomendero era el encargado de administrar los tributos de diferentes pueblos indígenas. Los caciques, por su parte, los recolectaban directamente de los pueblos y mantenían la paz en sus comunidades. Generalmente eran indígenas de linaje noble. También gozaban de los privilegios que los colocaban por encima de los demás indígenas, pues conservaron la exención de impuestos, la autoridad y la jurisdicción de sus pueblos. Igualmente, apoyaban a los doctrineros, facilitando su labor en el proceso de evangelización. Tanto la sociedad española como la sociedad indígena eran sociedades tributarias. ¿Qué quiere decir esto? Sociedades donde los campesinos comunes, por tener derecho de trabajar sus propias tierras y subsistir, le pagaban un tributo a sus señores llamados señores feudales. Ambas sociedades eran sociedades tributarias y esto pues realmente fue un hecho que facilitó en cierta medida la conquista. El sistema como tal no fue alterado. Un sistema tributario fue sustituido por otro. Los indios, al menos eso pensaron en un primer momento, en lugar de seguir tributando a sus propios señores y a Moctezuma, ahora le iban a seguir tributando a sus propios señores y a Carlos V. Le iban a seguir tributando a Carlos V a través de estos nuevos dominadores que iban a tener, que son los conquistadores españoles que habían recibido uno o varios pueblos de indios como encomiendas. Estos conquistadores reciben el nombre de encomenderos, que reciben el tributo de los pueblos encomendados. Por lo que vengo diciendo, pues queda claro que estos encomenderos no recibían indios a lo loco. No es que recibieran 10 indios, 100 indios, 1000 indios, no. Lo que recibían era un señorío indígena como tal. Recibían un señorío, reino o altépetl, que en español recibía el nombre de pueblo. Este pueblo ya estaba acostumbrado, ya tenía su propio sistema tributario, que en un primer momento los indígenas podían pensar que el sistema no iba a cambiar mucho. Fue cambiando, efectivamente, poco a poco. Había productos que no les interesaban mucho a los españoles, que no podían vender con facilidad. Lo que más les interesaba en lo inmediato era el oro, la plata, productos agrícolas para vivir ellos mismos, para comer, ropa. Para los españoles, la conquista espiritual fue igual de relevante que la militar. Desde el principio, los conquistadores destruyeron las estatuas de los dioses y templos. Además, quemaron los códices que encontraron porque los consideraban paganos, pretendiendo así borrar la historia y la visión religiosa de los indígenas. Un elemento importante para el proceso de evangelización fue la educación sistemática de los niños indígenas hijos de nobles. En 1524, Cortés mandó al Colegio de San Francisco a todos los hijos de los nobles que vivían a 20 leguas, es decir,
83.8 kilómetros a la redonda de la Ciudad de México. En los atrios de los conventos no solamente les enseñaban muchos elementos de la religión católica, sino también a tocar instrumentos religiosos católicos, a seguir practicando sus artes y artesanías, o sea, pinturas, esculturas, arte plumaria, pero con temática católica. También les fueron enseñando a los diferentes oficios de los españoles, y a la crianza de huertas y de animales que habían traído los españoles. La conquista dio lugar a leyendas que forman parte de nuestra cultura. Una de ellas es la de la Casa Colorada. Cuenta la leyenda que mientras los españoles destruían Tenochtitlan, Hernán Cortés vivía en una casa en Coyoacán con su esposa, doña Catalina Juárez Marcaida. Se dice que ella lloraba a diario y rezaba en un altar que se encontraba en la casa, pues sentía celos de la Malinche y de algunas mujeres más. Según la leyenda, un día Cortés, ya harto de las lágrimas y los celos de su mujer, la ahorcó y la enterró en los jardines. La casa aún se conserva y el jardín donde Cortés enterró a su mujer es lo que hoy se conoce como la Plaza de la Conchita en la Ciudad de México. Se cuenta que algunas personas han visto al fantasma de doña Catalina deambulando por el jardín de la Conchita. ¿Qué otras leyendas conoces? Sin duda, la conquista modificó las relaciones de poder del mundo prehispánico e inició un cambio en el ámbito cultural con la imposición de la religión católica. No obstante, la entrega de tributos en trabajo y especie, los privilegios de los nobles, las costumbres cotidianas e incluso la devoción a los antiguos dioses siguieron formando parte de la vida cotidiana de los indígenas durante buena parte del siglo XVI.